Ningún científico o historiador puede mejorar. En el principio, Dios. Esta simple afirmación refuta al ateo que dice que no hay Dios, al agnóstico que afirma que no puede conocer a Dios, al politeísta que adora a muchos dioses, al panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios, al materialista que argumenta que la materia es eterna y no se crea, y al fatalista que enseña que no hay plan divino detrás de la creación. La personalidad de Dios se ve en este capítulo, porque habla, ve, nombra y bendice. El científico puede afirmar que la materia solo llegó a existir, que la vida ocurrió y que todas las formas complejas de vida evolucionaron gradualmente de formas inferiores, pero no puede dar pruebas de sus declaraciones. Admitimos que hay cambios dentro de las especies, tales como el desarrollo del caballo o del gato doméstico, pero que una clase de criatura se transforme en otra, no lo aceptamos. ¿Por qué creó Dios el universo? No cabe duda que no fue para añadirse nada a sí mismo, puesto que no necesita nada. La palabra deja en claro que Cristo es el autor, sustentador y meta de la creación. Cristo, el Verbo viviente, revela a Dios en la palabra escrita y en el libro de la naturaleza. Hoy, con el panel de invitados, estudiaremos los primeros 3 capítulos de Génesis. Bienvenidos a Entre Biblias. Hay consenso general en reconocer que Moisés es el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. Por supuesto, Moisés no vivía cuando ocurrieron los hechos de Génesis, pero el Espíritu le guió al escribirlos. Cristo creyó que Moisés escribió los libros que se le asignan, y eso es suficiente autoridad para nosotros. Saludos y bienvenidos a Entre Biblias, hoy con 2 grandes invitados, el pastor Marcelo Araneda y el pastor Pedro Sáez. Bienvenidos. Pastor Marcelo Araneda. Muchas gracias. La invitación a ser parte de este programa es interesante, es un verdadero desafío poder compartir las escrituras con las personas, poder transmitir la verdad bíblica de la mejor manera. Así que será grato este tiempo, pastor, estar compartiendo con usted y con el pastor Pedro acá y con los teleauditores. Así que será grato, así que muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Igual, pastor Pedro Sáez, bienvenido a Entre Biblias. Un gran honor ser parte de este proyecto y creo que sin duda el Señor nos va a ayudar para que podamos acercar las escrituras a todo un pueblo que las necesita. Más que una curiosidad, nosotros estamos compartiendo algo que es necesario. Así que muy contento de ser parte de este equipo. Amén. Veamos a continuación un resumen audiovisual de la primera parte del libro de Génesis, que agradecemos la preparación de esto al proyecto Biblia. Y vamos a ver a continuación. Ustedes disfruten de esta primera parte del libro de Génesis de una manera didáctica y haciendo uso de los medios audiovisuales. El primer libro de la Biblia es uno del que seguro has escuchado. Se llama Génesis. Génesis viene de una palabra hebrea. Se pronuncia Breshit. Simplemente significa principio. Hay muchas historias en el libro de Génesis y es fácil tomar una historia específica y tratar de decir qué podría significar. Pero creemos que la mejor forma de entender este libro es simplemente verlo como un todo y mostrarte cómo todo el libro está diseñado.
El libro está diseñado para caer en dos partes principales. Tienes los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y todo el mundo. Y luego tienes la segunda parte que es acerca de Dios y la familia de Abraham, en los capítulos del 12 al 50. Encuentras el mensaje del libro, la relación entre esas dos partes. Está bien, empecemos por el principio. La primera parte de Génesis comienza con la historia de la creación, donde Dios crea todas las cosas. Y ahí están los debates sobre cómo sucedió. Pero Él tomó un oscuro caos de aguas y lo convirtió en un hermoso jardín donde los humanos pueden prosperar. Eso suena lindo. Sí, suena lindo. De hecho, Dios dice en 7 ocasiones diferentes que todo lo que Él creó es bueno. Y aquí es donde conocemos a los primeros personajes humanos de la Biblia, Adán y Eva. Los dos son personajes individuales, pero también representativos. Adán es la palabra hebrea para humanidad y Eva es la palabra hebrea para vida. Y Dios los creó a su imagen. En otras palabras, la humanidad refleja o están destinados a reflejar la creatividad, bondad y carácter de su Creador en el mundo que Él ha creado. Ellos están destinados a reproducirse, crear culturas, vecindarios, arte y jardines y todo lo demás. Pero Él les da una decisión moral sobre cómo van a construir este mundo. Y de eso se trata el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Él les dice, no coman del fruto de este árbol o morirán. ¿De qué se trata todo eso? Hasta ahora, Dios ha sido el que define y provee lo que es bueno. Así que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol representa una decisión. ¿Confiarán los humanos en la definición de Dios del bien y el mal o tomarán la oportunidad de tratar de definir el bien y el mal por sí mismos? Y Adán y Eva comen del fruto. Esta es la explicación central y bíblica del concepto del pecado. Es el deseo de tomar las decisiones yo mismo. Es el giro interior del corazón humano de hacer lo que es bueno para mí y mi tribu, incluso a expensas de ti y tu tribu. Y el problema es que los humanos son terribles para definir el bien y el mal sin Dios. Y ahora que la humanidad tomó esa decisión, las cosas se ponen muy mal. Así que Génesis del 3 al 11 es como seguir la espiral descendente de toda la humanidad. Y hay una pequeña historia acerca de cómo ellos estaban desnudos y se sentían bien antes, pero ahora sienten vergüenza, porque de pronto la definición del bien y el mal de Adán podría ser diferente de la de Eva. Así que se esconden el uno del otro. Y hay otra historia de tentación. Caín está celoso de su hermano Abel y cede y lo mata. Y hay otra historia justo después de Caín sobre un hombre llamado Lamec. Todo lo que sabemos de Lamec es que él acumulaba esposas como propiedades y que cantaba canciones acerca de que él era un hombre más violento y vengativo que Caín y estaba orgulloso de ello. Las cosas se ponen tan mal con la raza humana que vemos que Dios decide simplemente desaparecernos. Así es. Típicamente pensamos que la historia del diluvio es acerca de un Dios enojado. Sin embargo, en realidad comienza con la tristeza y lamento de Dios por el estado de su mundo. Así que, por la pasión de preservar la bondad de su mundo, Él lo limpia con el diluvio. Pero hay un destello de esperanza. Él elige a Noé y a toda su familia y los salva en su arca. No te olvides de los animales. Cierto, y los animales. Así que Noé y su familia van a reiniciar toda la humanidad. Digo, él debió haber sido un tipo muy bueno. Pero esta es la historia que no muchos conocen porque es un poco rara. Noé baja del arca, planta un viñedo y se emborracha completamente y luego algo extraño pasa en su tienda con su hijo. Es una historia trágica. Así que a partir de ahí, la humanidad vuelve a crecer, pero las cosas están tan mal como antes. Y la última historia es la famosa historia de la Torre de Babel. En esta historia encuentras a todas estas naciones uniéndose para usar esta nueva tecnología que tienen, el ladrillo. Ellos quieren crear un nombre para ellos mismos, construir una nueva ciudad con esta enorme torre que alcanzará hasta los dioses. Pero Dios sabe que esa ciudad será una pesadilla, así que en su misericordia los dispersa. Todas estas historias subrayan la misma idea básica. Cuando los humanos toman autonomía de Dios y definen el bien por sí mismos, resulta en un mundo de tragedia y muerte. Y todo esto nos deja pensando, ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Sí, sí la hay. Y justo la siguiente historia responde esa pregunta. Es el principio de la misión de Dios para rescatar y restaurar este mundo.
Bienvenidos a este primer capítulo y este primer ciclo y este primer bloque de Entre Biblias. Vamos a analizar en este primer bloque capítulo 1 y parte del capítulo 2 del libro de Génesis. Y cómo no partir preguntando cuál es el pasaje bíblico preferido de Génesis. Bueno, yo creo que desde mi gusto uno de los textos más fundamentales del libro de Génesis está en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 15. Quiero leerlo, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿por qué considero que es interesante este texto? Porque a mí en lo particular me gusta, me fascina, porque desde este punto nosotros vemos desarrollarse toda la historia de la redención. Lo que vemos nosotros desarrollarse en la Biblia tiene todo que ver con esta promesa de Dios, en la cual ya está anunciando la venida de un Redentor. Se le conoce como el protoevangelio. Es el evangelio predicado en el libro de Génesis, anunciado por el mismo Dios, y en uno de los días más tristes y trágicos de la historia de la humanidad. En ese mismo día, la gracia de Dios aparece. Así que Amén. por eso que encuentro que es muy, muy interesante. ¿Te va a estar Araniac? Yo me voy al final del libro de Génesis, la verdad, con un pasaje que siempre me ha llamado mucho la atención, y también lo voy a leer, que es el Génesis 50, el versículo 20 y 21, que dicen: vosotros pues pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los conoció y les habló al corazón. Me gusta este pasaje porque es como el resumen de la soberanía de Dios en el libro de Génesis, de la soberanía y de la gracia de Dios en el libro de Génesis. Estas palabras de José a sus hermanos cuando ellos tienen miedo de que él cobre venganza por lo que ellos le habían hecho, ¿no? Y José ha entendido en la vida, ha entendido de que Dios gobierna su vida, de que es soberano sobre todos los hechos de su vida y de que todo lo que ha obrado ha terminado en bendición para él. Y en cuanto a los hermanos de José, sin duda José actúa siendo forma tipo de Cristo, obrando gracia sobre ellos, que no eran merecedores de lo que José les ofrece, puesto que José bien podría haberse vengado de ellos y haber hecho caer la justicia. Él tenía en esos momentos el poder de haber aplicado, pero la gracia la dejó caer sobre ellos. Y entonces me lleva a pensar en que Cristo está presente en el libro de Génesis, la soberanía de Dios está presente y la gracia del Señor también está presente en todos los hechos del libro de Génesis. Amén. A mí me gusta, dentro del capítulo 1 hay una frase que se repite: y vio Dios que era bueno. O sea, lo que Dios hace es bueno. Y cuando creó al hombre, dice, y vio que era bueno en gran manera. Bueno, vamos a ir desmenuzando algunas partes, estimados televidentes y auditores de los diferentes canales que se va a transmitir este programa y a través de las redes sociales, el cómo Dios va actuando y como bien ustedes lo comentaron, cómo ya en el Génesis y cómo ya en el primer versículo de la Biblia aparece la figura de Jesús. Así es. Bien, pero en realidad Dios no necesitaba crear el universo, Él decidió crearlo. ¿Por qué cree usted que Dios creó el universo si en realidad Dios no necesitaba crear el universo? Es interesante esa pregunta, pastor. ¿Qué motivos movieron a Dios a crear? Y la verdad es que Dios vivió en una eternidad solo, sin necesitar de nada. Dios, en uno de sus grandes atributos que tiene en su naturaleza, es que Él es autosustentable en sí mismo. Sí. Él no requiere nada, no necesita de nosotros. No necesita de la creación. Así que no creó por necesidad. No creó porque se existiera solo. No creó porque necesitara que le alabara. Simplemente fue su soberana voluntad, su gracia bendita. Él quiso crear porque Dios es bueno, lo dijimos, sí, ¿no? Y bueno, y Él quiso manifestar su bondad, su bien para con las criaturas, para lo que creó. Sí. Porque Él es bueno. Él creó porque Él es bueno y todo lo que hizo
fue bueno y manifestó su bondad para con ellos. La otra razón también que podríamos pensar de por qué Dios creó también es para hacer concreta su gloria. Hacer concreta su gloria en lo creado. Y lo otro es que Dios creó para darse a conocer a sus criaturas. Pero no era por una necesidad, simplemente a Él le plació porque Dios es grandemente soberano. Sí, pero vemos allí dos posiciones opuestas. Hay una posición, la nuestra, ¿no es cierto?, que por la revelación divina creemos que Dios es el creador de todo, pero también hay otra posición en la cual deja a Dios de lado y sencillamente hablan donde Dios no existe, en el sentido de que, por ejemplo, usan la evolución, ¿no es cierto?, como explicación a esta creación, sí, dejando a Dios de lado. Así. Bueno, en realidad la Biblia aborda desde el principio de una manera bastante tajante la única verdad de que no existe evolución. En el principio creó Dios, es súper tajante. Simplemente no hay un espacio donde pudiese agregarse algo a esta cosmovisión. Dios creó todas las cosas. Él fue el punto de partida, es su voluntad, como bien decía el pastor, fue su deseo de darse a conocer, el deseo de comunicarse con su creación, lo que lo llevó a crear. Y sin duda esto se contrapone directamente con la evolución, que plantea una creación o un punto de partida casual, accidental, ¿no? Que de cierta forma se trata de mostrar como científico, pero no ha podido ser comprobado en ninguno de sus aspectos. Hay que tener más fe, creo yo, para creer esa postura. Más crédulo, claro, diría yo, más crédulo para aceptar la evolución que tener la fe para confiar en lo que nos dice la Sagrada Escritura. Sí. Importante ver que de la creación nosotros podemos sacar una enseñanza. Así es. ¿No es cierto? ¿Qué nos enseña la historia de la creación? La historia de la creación nos muestra y nos enseña el gran Dios que tenemos. Nos enseña nos muestra sus grandes atributos, su omnipotencia, su omnisciencia, su sabiduría, su soberanía. Como todo lo que Dios creó, toda la creación, nos habla de lo ordenado que es Dios, sí, de que Dios no improvisa nada, de que Dios tiene todo planificado, de que nada es al azar, todo venía siendo creado en un orden muy interesante. De hecho, la ciencia misma encuentra lógica en el tema de que ciertos elementos de la creación aparecieran primero que otros. Sí. Entonces es interesante ver cómo Dios no improvisa, Dios no es alguien, y eso nos enseña la historia de la creación, que tenemos un Dios sabio, que tenemos un Dios ordenado, que tenemos un Dios que todo lo planifica, que tenemos un Dios que nada lo pilla desprevenido, que se ha provisto de todo para todo. Nos enseña, la creación nos muestra a nuestro Dios. Como una revelación natural. Claro, ¿cierto? justamente. Pero a través de él podemos conocer muchas cosas. Bueno, quizás nos vamos a adelantar un poco, pero aun cuando por medio de la creación podemos conocer a Dios, ¿no es cierto?, en cuanto a su omnisciencia, en cuanto a su sabiduría, en cuanto a su orden. Después vemos la revelación especial, ¿no es cierto?, en el cual ahí se revela a través del Hijo, y ahí llegamos a conocer, ¿no es cierto?, lo que somos y lo que necesitamos. Pero incluso, aunque no vamos a conversar esto porque daría como para un programa completo y mucho más, con respecto a que existen argumentos para demostrar la existencia de Dios sin necesidad incluso de la Biblia. Hay 5 argumentos, y ahí está el argumento cosmológico, el argumento teleológico, que habla justamente de la causa, habla del poder, habla del orden, del diseño, todo eso. O sea, incluso a un ateo, a un agnóstico, que no considera la Biblia como un libro válido como para estudiarlo, y existen otros argumentos para demostrar eso. Por lo tanto, la creación, a través de la creación nos enseña bastante. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios crear el mundo? Es una pregunta que lo decía. No, de hecho uno de hacer cosas muy interesante, de hecho dentro del mismo mundo cristiano, dentro de lo ortodoxo de la Escritura, existen posturas diferentes en torno a esto.
La Biblia nos dice de que fueron días, 6 días en los cuales Dios, ¿cierto?, creó todo lo que existe. Hay algunos grupos que pensamos, yo me sumo a ellos, de que son 6 días literales, días, ¿cierto?, con su mañana y su tarde. Hay otros que también dicen que no necesariamente tiene que representar un periodo así tan específico de tiempo, sino que podían abarcar muchos años, y que sí se refiere a un periodo específico de una creación específica. Ahora, cuando uno va al texto bíblico, porque aquí se presenta un desafío inmediato, uno se acerca al libro de Génesis y la primera batalla es con la fe. O sea, ¿vamos a creer de que Dios fue quien creó todas las cosas? ¿O vamos a racionalizar aquello? Y vamos a procesarlo por nuestro entendimiento para poder llegar a alguna conclusión que pueda ser aceptable, ya sea al contexto científico, todo, pero en realidad el desafío de la fe está allí, en el primer versículo. Uno va a creer, si cree, es posible creer de que Dios creó todo lo que existe. Entonces, ¿por dónde estaría el conflicto de creer de que Dios es capaz de crear las cosas en un día? Claro. En el hebreo la palabra día, ¿cierto?, es yom, y yom tiene significado de un periodo de tiempo que tiene una mañana y una tarde, específicamente, ¿cierto?, allí, en ese periodo de tiempo. Entonces, bueno, existen estas dos conclusiones. Hay hombres muy respetables que plantean una y otros también muy respetables dentro del mundo cristiano que defienden la otra. Yo creo de que si estamos conscientes del poder de nuestro Dios, no debiésemos tener mayores conflictos, pero sí nos queda claro de que fue un proceso ordenado, sistemático, y que todo concluía con la observación que dijimos al principio. Vio Dios que era bueno. Era bueno, fueron días, fueron años, pero la creación resultante era conforme a lo que Dios había decidido hacer. Sí. Y creó al hombre, y dice que lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esta expresión? Porque una vez escuché a una persona, y en realidad costó hacerle entender que la imagen y semejanza no se refería al aspecto corporal, al aspecto físico. ¿A qué se refiere esa expresión que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él? Hay que dejar algo muy claro de partida. Es la palabra semejanza, que nos dice, no es sinónimo de igual. Es interesante eso, ¿eh? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No lo creó igual a Dios. Si no seríamos dioses. Claro, si no seríamos dioses. Hay algunos también han tomado, torciendo un poco este tema. Pero dice semejante, que lo hizo similar, igual. Ahora, claro, no habla de lo físico, habla de los atributos morales. Es semejante el hombre a Dios en sus atributos morales. No es igual a Dios, es semejante, es parecido. El amor, por ejemplo, el hombre tiene la capacidad de amar. Dios es amor y el hombre también tiene la capacidad de amar. Pero la diferencia está es que el amor de Dios es intrínseco, no es movido por nada. El amor de Dios es completo, es total, es perfecto. En cambio, el amor que el hombre tiene no es intrínseco, es movido por algo. Nosotros amamos a alguien porque ese alguien tiene algo, ¿no? que nos hace amarlo. Pero Dios nos ama a pesar de que nosotros no tengamos nada por qué ser amados por Dios. Entonces eso es lo interesante. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, no en lo físico, sino en estos atributos morales. La verdad, el hombre también maneja el tema de la verdad. La justicia, el hombre también tiene un grado de justicia, pero no es la misma justicia de Dios. Esa justicia que para el hombre de mente finita, la justicia de Dios se le torna confusa, ¿no? La justicia de Dios no es la misma justicia de nuestro, no son los mismos parámetros, pero sí somos semejantes en eso, en los atributos morales. Dios nos hizo similares a Él en ese aspecto, no en el aspecto físico. Hemos en pocos minutos hemos resumido y cuánta doctrina, cuánta verdad y cuánta enseñanza hay en este capítulo 1 de Génesis. Pensemos, imaginémonos, si este capítulo 1 de Génesis no existiera, ¿qué pasaría? Bueno, realmente si no existiera Génesis 1 no tendríamos explicación para muchas cosas que son importantes tener explicación. Primero que nada, las escrituras nos muestran a nosotros la fuente absoluta de la revelación de Dios hacia el hombre. Y sobre esta revelación, que es perfecta, nosotros podemos también desarrollar una cosmovisión que sea perfecta. ¿Cómo interpretamos la vida? O sea, a todos nosotros nos interesa saber de dónde venimos, cuál fue el punto de partida de todo, porque sin duda eso nos va a ayudar a entender hasta dónde tenemos que llegar. Entonces el libro de Génesis, en su primer capítulo, nos presenta esa verdad,
una verdad, ¿cierto?, sólida, concisa. Todo nació de Dios y eso nos ayuda a también interpretar la vida conforme a los decretos y al plan de Dios. Si no tuviésemos Génesis 1, no tendríamos explicación hacia la respuesta de dónde venimos, no tendríamos respuesta, ¿cierto?, tampoco acerca de las definiciones sociales que son tan importantes de defender en este tiempo, por ejemplo, como lo que es el hombre, ¿cierto?, el hombre a semejanza de Dios, la dignidad que hay en el hombre, ¿cierto?, en la vida humana, lo sagrado que es la vida humana. No tendríamos, ¿cierto?, un concepto claro para definir familia, por ejemplo, para definir sociedad y para definir los propósitos del hombre. O sea, es importante el capítulo este. De todas maneras. Por eso quizás, como decíamos al comienzo, si profundizáramos, daría espacio como para que Génesis tuviéramos un año completo, ¿no es cierto? Usted me parece que lleva más de un año predicando de Génesis. Sí, con la gracia de Dios, un año, más de un año y medio, un poquito más diría yo, predicando Génesis, una serie sobre Génesis. Voy recién en el capítulo 19, lo terminamos hace poco. Y ahora vamos con la ayuda de Dios, ¿cierto? Después de terminarme de la Biblia, vamos a iniciarlo otra vez con Génesis 20, pero llevamos casi un año y medio, o sea, como 40 sermones solo en esos capítulos, porque es muy, muy interesante, muy profundo, y sobre todo en estos tiempos de redefiniciones, donde todos quieren redefinir todo, desde lo que es el hombre, desde quién es la persona humana, cuándo es persona, ¿cierto?, el ser humano, la familia, el matrimonio. Es bueno ir a la fuente, y es bueno ir a la escritura, y de ahí se puede traer la verdadera definición. Ir al manual. Exacto. Bueno, terminada la creación, ¿no es cierto?, el capítulo 1, dice la escritura: reposó y bendijo el séptimo día. Lo creó en 6 días y el séptimo día, ¿no es cierto?, descansó. No descansó no porque estuviera cansado y necesitara descansar. ¿Cómo concordamos brevemente esto con lo que ocurre en el día de hoy? Que nosotros decimos que el domingo es el día del Señor, y muchas veces se forman debates en el sentido de que muchos dicen el día sábado es el día del Señor, otros decimos el día domingo. Es cierto, ¿no? Un debate ese tema, ¿no? Algunos acusan a los del día domingo como paganos, algunos lo establecen como que Constantino el que estableció el día domingo, pero la verdad es que el día de reposo que queda establecido ahí por el Señor es una tipificación de Cristo del reposo. Así es. Él es el día de reposo, por decir así, porque el día de reposo tipificaba a Cristo en sí. Entonces, claro, el Señor cuando viene y hace su obra en la cruz del Calvario, consuma lo que es el día de reposo. Y entramos en su reposo una vez que la obra ha sido consumada. La creación fue consumada, Dios descansó. La obra de Cristo fue consumada y vino el reposo que está en Cristo. Y una vez que se consumó la obra, la restauración de este hombre, después de ello vino la celebración de la resurrección de Cristo. Y lo que nosotros realmente celebramos es la consumación de esta nueva creación, la creación del nuevo hombre. Claro. Entonces, por ahí va un poco la cosa de considerar que el día de reposo se cumplió con Cristo, está en Cristo, y después nos queda celebrar que Cristo el día de reposo ya está, ya fue, y estamos en la celebración de aquella culminación de la restauración de la creación. Bueno, potente y aclarador suena la escritura cuando dice varón y hembra los creó. Usted antes nos mencionaba esto, quizá hace algunas décadas atrás no era un tema de debate. Hoy día escuchamos que ya no hay varón y hembra solamente. Exactamente. Potente suena, aclarador también. Sí, de todas maneras. Bueno, Dios deliberadamente, y eso no cabe duda, Dios deliberadamente creó la humanidad en esta diversidad limitada, que es el hombre y la mujer. Porque si nosotros volvemos atrás, ¿cierto?, al Génesis capítulo 1, al final ya los versos 27 y 28, Dios le da una misión al hombre. Dios, cuando crea al hombre, le entrega una comisión, un mandato tan potente como la gran comisión, que nosotros en teología lo conocemos como el mandato cultural, ¿cierto?, de ir, ¿cierto?, a juzgar la creación, multiplicarse y poblar la tierra. En cierta forma Dios le está diciendo al hombre, aquí hay una obra
que estoy haciendo, que es un trabajo que estoy haciendo, pero sin duda este hombre que él está creando en su sexto día va a tener una misión de seguir, ¿cierto?, trabajando sobre esa obra y también sumar sus procesos creativos allí. Pero ¿cómo va a ser posible eso si fuera de esta diversidad del hombre y la mujer? Solamente es posible la vida, que la vida así permanezca, que el hombre cumpla los propósitos que Dios le dio a través de esta creación de Dios, del diseño divino, hombre y mujer. En estos tiempos, hermanos, vemos a la sociedad entregada porfiadamente a la empresa de convencerse a sí misma de que hay más que esta diversidad. Pero lo cual es falso. Es falso porque es imposible que haya vida si no es a través de la relación hombre y mujer. Dios la creó así y sin duda con eso delimita completamente cualquier ideología que se quiera imponer en estos tiempos. Y sin duda, como bien decía el pastor, antes no había debate en torno a esto. Lamentablemente, como lo digo, en estos tiempos de redefiniciones, es necesario ir a la fuente y ver allí el plano original, hombre y mujer. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué le parece? Interesante, buena idea de Dios. Bueno, dice la Escritura que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Entonces, ¿qué podemos decir de la creación de la mujer? Que es buena en gran manera, pues no nos queda otra cosa que decir. Y no, esto no lo estoy diciendo para ponerme buena con mi señora de esta tribuna, bajo ninguna circunstancia. Simplemente confirmando el hecho de que la mujer ha venido a ser un buen y muy buen complemento al desarrollo de la vida del hombre. El hombre estaba triste, había visto a todos los animales ahí, ¿cierto? Y había mirado que todos estaban en pareja y él estaba ahí solito. Y yo creo que esa soledad nunca ha sido buena. Claro. No ha sido buena. Y creo que Dios suple todas nuestras necesidades. Yo creo que Dios sabe en el fondo de nuestro corazón cuáles son las cosas fundamentales que necesitamos. Y creo que la creación de la mujer fue una de las cosas fundamentales que ha ayudado a que el hombre en sí esté complementado, completamente, esté completo en sí. Entonces agradecemos a Dios por tan grande creación. Y al final del capítulo aparece aquí la mención donde Dios oficializa la institución del matrimonio. De todas maneras. Bueno, en el orden en que fueron creados, ¿cierto?, el hombre y la mujer, da la impresión de que pareciera de que Dios había olvidado hacer algo. Pero en realidad Pablo lo explica en el Nuevo Testamento, de que esto tiene una intención. ¿Cuál es? Establecer los roles dentro de la familia y dentro de la sociedad y también dentro de la iglesia. Ese es un tema muy necesario, sobre todo en estos tiempos, como digo, en estos tiempos de tanto conflicto, donde hay una lucha de poder, donde se busca autonomía. Pero Dios estableció roles específicos. Creó al hombre y luego se crea a la mujer. Ahora Dios vio que el hombre estaba solo, como bien decía el pastor, pero no es porque había un acto o algo que Dios había olvidado. Es parte del proceso creativo. Dios, cierto, está perfeccionando su obra para que su propósito original se cumpla. Y Dios los creó varón y hembra. Y Dios oficializa el matrimonio de una manera muy especial. Toma a Adán, lo hace dormir, toma una costilla de parte de él y forma a la mujer. Sin duda con esto está diciendo de que la mujer no es una persona secundaria. No es un elemento secundario dentro de su creación. Comparte la misma dignidad que el varón. Tienen roles diferentes, pero una misma dignidad. Hay un cuidado especial en la formación de Dios cuando Dios hizo al hombre. Todas las criaturas fueron hechas por la palabra de Dios, ¿cierto? Dijo Dios y se creó. Al hombre lo creó con el polvo de la tierra, puso su aliento de vida en ella, y cuando crea a la mujer también lo hace de una manera muy especial. Dios trae luego a la mujer delante de Adán. Y eso me da la impresión a mí como el padre acercando a su hija al novio que está esperando en el altar. Y qué maravilloso es eso, que el primer matrimonio en la historia, ¿cierto?, lo celebró, lo ofició Dios mismo. Es maravilloso eso, y sin duda, hermano, nos da a entender de que Dios tiene claro lo que es el matrimonio. El matrimonio es más que romance, es más que pasión, tiene un sentido teológico, tiene un sentido de mostrar a Dios, tiene un sentido de mostrar el Evangelio, hermanos, tiene un sentido de establecer un vínculo indisoluble, un vínculo que es de sacrificio, que es de entrega. Y por lo tanto nosotros podemos ver de que efectivamente el matrimonio implica, según el texto bíblico, una gran responsabilidad. Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿cierto?, para empezar un nuevo proyecto junto a su mujer, y se unirá a su mujer. Una sola carne. Una sola carne. ¿Qué dice esto? Bueno, primero que nada establece lo que es el matrimonio, hombre y mujer, pero también delimita, ¿cierto?, el pecado de la infidelidad. Dios desde el principio está diciendo es el hombre y su mujer.
no hay una diversidad de uniones, ni tampoco existe la posibilidad de tener opciones dentro de las muchas mujeres que pudiesen haber. Es su mujer, Dios establece. O del mismo sexo. Exactamente, eso. Es hombre y mujer y además es uno y uno. No existe posibilidad del adulterio, por eso Dios, hermano, ve como el adulterio como algo tan terrible. Y es muy severo a la hora de establecer sus juicios contra él. Así que, sin duda, el matrimonio no podía haber estado en otro momento más importante de la historia de la humanidad que en el principio. Allá, está iniciándose la historia de la humanidad, el matrimonio está también allí. Amén. Bueno, estamos llegando ya al fin del primer bloque. Vamos a la lectura de la Biblia. En un par de minutos volvemos con el segundo bloque, ahora entrando ya a Génesis capítulo 3, entre Biblias. Génesis 1. El principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Volvemos con Entre Biblias, ahora en el segundo bloque. En el primer bloque comentábamos acerca de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ahora vamos a adentrarnos en el Génesis capítulo 3. Y partimos con algo que centra la atención de este capítulo, que es la caída en pecado de Adán y Eva. ¿Esta caída fue literal o simplemente fue una metáfora? No, metáfora no fue. La caída fue literal y fue fuerte. Fue una caída estrepitosa. Fue la gran desgracia de la raza humana, la verdad. Fue literal. Esta caída fue completamente literal. Porque muchos especulan, ¿no es cierto?, diciendo que en realidad cuál era el pecado en sí. Y ahí aparece la serpiente. ¿Fue realmente la serpiente quien hizo pecar a Eva? Mire, primero que nada, ¿cierto? Bueno, ahí hay un detalle bien importante. Si una serpiente hablando, suena extraño. Y eso hace de que muchos piensen de que lleguen a la conclusión que es un texto que es metafórico. Pero en realidad la Biblia no se da tiempo ni le interesa explicarnos cómo llegó la serpiente a hablar, en qué momento pasó esto, cuánto tiempo después de la creación ocurre. Lo que sí está estableciendo es un principio básico de que es la presencia del mal y la potencialidad del mal en el ser humano. Desde el principio. La serpiente en sí es más que nada un instrumento. Claro. Un instrumento de otro personaje que también nosotros lo vemos constantemente presente en la Escritura y que es Satanás. De hecho, bueno, no explica el texto en sí. Era Satanás que estaba ahí en la serpiente. Lo encontramos, ¿cierto?, eso luego en la Escritura, en el avance mismo de la historia de la redención, ¿cierto?, cuando nos habla al final de la Biblia de que la serpiente antigua, ¿cierto?, que tentó a Eva. Entonces nos da a entender de que, claro, es un instrumento de Satanás. La serpiente allí está siendo usada por el diablo para poder tentar a Eva. ¿Y cuál fue el pecado en sí de Adán y Eva? Porque mucho se especula con respecto a esto, haciendo creer muchas veces que fue la relación sexual entre Adán y Eva el pecado en sí. Claro. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? No, la sexualidad de hecho no lo fue, porque la sexualidad fue algo que Dios puso en el hombre y algo bueno. Claro, y antes de esto. Claro, y antes de esto él le dice que procree. Entonces no tiene relación con el tema de la sexualidad, el pecado del hombre. El pecado del hombre tiene que ver con dos cosas. Una es la desobediencia del hombre al mandato de Dios. Dios había dejado establecido algo y el hombre desobedece a lo que Dios había dicho. Y lo otro que me parece a mí que es que fue lo que me parece cautivó al hombre cuando la serpiente le dice: y seréis iguales a Dios. Que es la misma que hizo caer a Satanás, ¿no? Queriendo ser igual a Dios. Y la pregunta capciosa que le hizo también la serpiente, Satanás a través de la serpiente, con que Dios os ha dicho no comáis. Claro, le cambia, le tuerce la palabra de Dios. Llevando a la curiosidad, ¿no es cierto?, el por qué Eva, bueno, daría también como para conversar, por qué a Eva y no a Adán, ¿no es cierto?, atacó primeramente. Y en esa misma pregunta vemos nosotros cómo tergiversan las palabras de Dios.
Porque Dios, ¿cierto?, había dicho, de todo árbol puedes comer, Claro. pero solamente yo. Sí. En cambio, Satanás, ¿cierto?, va a hacer énfasis en la negación, con que Dios ha dicho, no podéis comer. Cuando Dios había dicho, sí pueden comer, solo hay uno del cual no pueden comer. ¿Y a quién culpó Eva y Eh, Adán de ese pecado? Bueno, nosotros sabemos que al final, cuando Satanás le dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, en realidad como una media verdad siempre va a ser una mentira completa. ¿Se fueron abiertos sus ojos? Sí. ¿Conocieron el bien y el mal? Sí. ¿Fueron como dioses? No. Al contrario, ¿qué experimentaron? Emociones que nunca habían sentido, sentimientos que nunca habían tenido. Vergüenza, temor, culpabilidad. Por eso los vemos a ellos escondidos, y cuando viene Dios y dice, Adán, ¿dónde estás tú? No lo hace con lo que a Dios, ¿cierto?, perdió, no tenía la información. Sin duda lo que Dios está, ¿cierto?, es convocando a Adán. Ese, ¿dónde está? Ese llamó Dios, es como una convocación potente. Adán, ¿dónde estás? Es como un llamado, un llamado así autoritativo. Y lo que Dios quiere hacer ahí, ¿cierto?, es conseguir una confesión. Le pregunta qué fue lo que hicieron, y la confesión es, ¿cierto?, buscar, explicar lo que ocurrió, pero siempre tratando de proyectarlo para otro. Claro, Adán, ¿cierto?, le pregunta qué fue lo que hiciste, y él dice de que él comió de la fruta que le habían dicho que no comieran, ¿cierto? Porque la mujer que tú me diste... Estaba culpando indirectamente a Dios. Estaba culpando a Dios, sí. O sea, tú fuiste culpable de haberme claro, pasado. Si tú no me hubieses dado mujer, ¿cierto?, una Claro. mujer, yo no hubiese pecado, Claro. de cierta forma. Y luego la mujer, cuando le preguntan, ¿qué es lo que has hecho?, ella dice, la serpiente me engañó Claro. y come. Entonces, ustedes se fijan acá, nosotros tenemos una relación propia de cuando alguien ha pecado. Siempre proyectar la culpa a otro. Es indudable. Nosotros en el ministerio pastoral nos damos cuenta, hermano, ¿fue cierto lo que pasó? Bueno, pero es que fue tal persona la que me incentivó. Ah, ok, pasó, entonces es cierto, ocurrió. Y bueno, acá nosotros vemos de que Dios inmediatamente, ¿cierto?, después que viene la confesión, vienen las sentencias. Y si nosotros nos damos cuenta, las sentencias de la serpiente son muy diferentes a las del hombre. Para la serpiente no hubo gracia, no hubo esperanza, pero en cambio para el hombre y la mujer, en medio de la traición, sí hubo esperanza. Sí, porque la diferencia que él siempre tiene Claro. y tendrá respecto al hombre y a los animales, cosa que en el día de hoy muchos quieren ponerlo al mismo nivel. Igualarlo, claro. Sí, entonces, sin duda, allí también vemos, ¿cierto?, a Dios mostrando misericordia en medio del juicio. Sí. Y aquí termina un pacto. Así es. Se rompe un pacto que había ahí, cierta forma de obras, Claro, el pacto de y ahí aparece el texto que usted citó, que es de sus textos preferidos. Quizás podría ahondar un poco más con respecto a lo que... ¿Por qué le atrae Génesis 3:15? Así, bueno, porque como le decía, acá el Señor está anunciando la venida de un Redentor. Vendrá alguien que establecerá una guerra, por decirlo así. En la primera promesa... La primera promesa de salvación. O sea, Dios está diciéndonos acá de que Él, ¿cierto?, es que vendrá de la simiente de la mujer. Y note usted eso. Dios dijo, ¿cierto?, en el Génesis capítulo 2, verso 16-17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es en el hebreo, ¿cierto?, o en el libro Tánatos, en el hebreo, que significa una muerte fulminante, por decirlo de una manera, muerte irremediable. Pero Dios está diciendo acá que y no era una muerte física, aunque ya, claro, que podría haber sido, claro, de todas maneras. Claro, porque partió inmediatamente ya el fecha de vencimiento. Claro, de ahí para adelante la corrupción se apoderó del hombre. Claro. Pero lo que nosotros leemos acá es que el Señor está prometiendo de que la mujer va a tener un simiente, o sea, vendrá alguien, habrá descendencia. ¿Qué está diciendo con eso? De que habrá misericordia, porque ellos tendrían que haber muerto allí, pero ya no van a morir porque Dios está prometiendo que vendrá una simiente. Y esta simiente, ¿cierto?, será la que remediará el problema que ese día comenzó. El hombre falló. El hombre no fue capaz de resistir una pequeña tentación en un ambiente de completa seguridad, donde lo tenían todo, en un huerto donde no faltaba nada, pero luego vendrá otro personaje. Era como un pacto de gracia ahora, Génesis 3:15. Sí, Génesis es eso, el Génesis es la promesa de la gracia, es un nuevo pacto, una nueva esperanza. Eso significa Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, dice, en el calcañar. ¿Cuál fue el castigo para la serpiente? Porque dice, te arrastrarás. Significa que la serpiente antes no se arrastraba. Sí. Algunos dicen que caminaba, otros que volaba. Bueno, la serpiente dice, no tuvo la misma gracia y misericordia que tuvo con Eva y con Adán. Así es. ¿Cuál fue el castigo para Eva? Bueno,
Para Eva el castigo fue añadir dolor o hacer más intenso el dolor en aquello que más define a la mujer, tanto en el matrimonio como en la maternidad. Sin duda, el matrimonio y la maternidad no son un tema después de la caída. Desde el origen mismo el matrimonio y la maternidad están presentes en el plan de Dios. Sí. Pero Dios dice de que de aquí en adelante para la mujer esos dos procesos que debieran ser los que más la realizarían, como en su género, en su proyecto de vida, van a ser ahora dolorosos, van a ser tortuosos. Ahora dice, tu deseo será para tu marido. Esto implica de que habrá una lucha constante, una pugna por la autonomía dentro de la relación. O sea, y en el día de hoy será con la igualdad de género. Porque nosotros vemos acá Claro. hoy en día, ¿cierto? Claro. Todos estos movimientos de los pañuelos verdes y los movimientos, ¿cierto?, feministas, ¿cierto? Simplemente no es algo nuevo, es una cuestión que viene desde el principio. Y Sí. sin duda ese es un pecado exacerbado. Sin duda para la mujer fue una sentencia bastante abrumadora, como le digo. Una experiencia que más debiese llenar de gratificación está acompañada de un profundo dolor. Sí. Bueno, y los vistió, dice, porque ellos intentaron cubrir su desnudez, que también habla un poco de la tendencia del ser humano de querer justificarse, de querer cubrir su pecado con obras o con otro tipo de cosas. Pero dice la Escritura en Génesis 3:21 que los vistió con túnicas de pieles de animales. Y esto tiene un significado también bien especial. Sí, el hombre se hizo delantales de hoja, una solución provisoria, Provisorio, sí. una solución De parche. fácil, barata, pero que le salió cara, Sí. que a la verdad no fue la solución a su problema. Y creo que cuando el hombre busca solucionar su problema con Dios a su manera, siempre su solución será barata. Ahora, Dios lo vistió con pieles de animales. Hay dos cosas ahí. Una, que la solución que Dios le da para cubrir la vergüenza y el pecado del hombre es definitiva. Es definitiva. Lo cubre todo. Pero Y lo cubre a costa bien. de... Claro, y lo segundo es eso, que cubrirlo todo y cubrirle su vergüenza tiene un costo. Y ese costo no lo acarrea el hombre. En ese lo momento acarrea fue... el cordero. Claro, en ese momento Sí. fue... Bueno, aunque no dice que fue un cordero, Claro. pero por lo que vemos en el contexto después, ¿no es Sí. cierto? Claro. Es una tipificación de Jesús. Sí, así es. Justamente. Es- Jesús, el Cordero de Dios. Para que Dios los viste con pieles de animales para darle una solución completa y para demostrarle que esto tiene un precio. Y que Hubo un tuvo- animal que morir. que tuvo que sacrificar, Claro, hubo ¿cierto? sangre que derramarse para poder cubrir Claro. definitivamente. Para dar la solución definitiva al hombre tiene que haber derramamiento de sangre. Y eso Sí. quedó establecido un poco cuando Dios les cubre con las pieles de animales. Bueno, se nos ha pasado el tiempo súper rápido, pero ya al final de nuestro primer programa, hagamos un breve resumen, una compilación, una aplicación de estos 3 importantes primeros capítulos de Génesis. Pastor. Primero que nada, bueno, Dios es el creador. Y al ser el creador, ese es el gobernador de todo lo creado. Él tiene el derecho de disponer, de ordenar las cosas, establecer la ley sobre lo que crea. Segundo, el hombre, ¿cierto?, tiene su dignidad basada en lo que Dios determina acerca de él. Si el hombre se aleja de esas definiciones, siempre su vida va a sufrir embates, ¿cierto?, a causa del pecado. Y el punto, ¿cierto?, culminante es de que el pecado es algo serio. El pecado tiene consecuencias serias, reales, ¿no? Hoy día no se trata de hacer más liviano esto, pero sin duda las consecuencias del pecado son muy serias, que demandan la muerte de alguien, Sí. la muerte de un inocente, para que sea cubierto. Pastor Marcelo. Todo es el tema en estos 3 capítulos trata de Dios. Sin duda, Dios es el gran personaje. Así es. 3 capítulos, comenzando las escrituras, Dios es el personaje en todo. Todo proviene de Él, todo es elaborado por Él, todo es restaurado por Él, todo es controlado por Él. Y eso uno debe decir al ver estos capítulos primeros del Génesis. Es decir, cómo Dios desde el comienzo intervino. Sí. Cómo Dios desde el comienzo tomó las riendas del asunto. Cómo Dios desde el comienzo nos miró con misericordia. Cómo desde el comienzo Dios tenía todo planificado para nuestra redención. Dios es el todo. Y ese Dios grande y todopoderoso, el que creó el universo, a donde hay descubiertas hasta el momento más de 100.000 millones de galaxias, más de 200.000 millones de estrellas, ese gran creador que haya puesto su mirada en nosotros, que se haya fijado en nosotros, ¿no es cierto? Es una muestra de su misericordia,
es una muestra infinita de lo que es Él. Y ya llegando al final de nuestro primer programa, nos queda recordarles que el objetivo de este programa es motivarle a usted a leer y a estudiar la Biblia. Recuerde compartir este programa. Le invitamos para que en el transcurso de la semana se dé el tiempo de leer este libro de Génesis, este primer libro de la Biblia. Esto puede marcar un punto de inflexión para su vida espiritual. Si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana con otro edificante libro de la Biblia en Entre Biblias. Saludos cordiales.